Hola. Uy, ¿no estás? ¿No estás, orejitas? Ah, sí, estás aquí. Hola. Ah, que estabas lavándote los dientes. Vale. Es que he llegado antes yo, ¿verdad? Bueno, ¿ya has terminado? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya estás listo? ¿Mm? ¿Sigo con el cuento? Sí, sí, vale. Bueno, quedamos en que se había convertido en un marinero, el soldadito, ¿verdad? Pues mira, ahí va, el soldadito. Pero esto de navegar no era tan fácil como creían aquellos dos chavales. El soldadito apenas podía mantenerse derecho sobre la cubierta del barco. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde iré a parar?, se preguntaba el pobrecito asustado. En estas estaba cuando un remolino de agua se tragó el barco de papel y el soldadito cayó a una alcantarilla oscura y maloliente. Había un montón de ratas con unos colmillos de aquí te espero. Uno de aquellos animalejos le gritó al soldadito: ¿A dónde crees que vas? Para navegar por esta alcantarilla debes enseñarnos el pasaporte. Uy, qué antipáticas. Pero antes de que el soldadito pudiera responder a la rata, la nave empujada por la corriente desembocó en el río y una ola gigante hundió el barco. ¡Qué mala pata tengo! Primero aquellos dos mocosos, luego las ratas y ahora el barco se hunde. Moriré y nunca más veré a mi preciosa y amada bailarina, se decía el soldadito, mientras su cuerpo de plomo se hundía en las profundidades del río. A punto estaba de ahogarse cuando un pez enorme se acercó a él. ¿Para qué? Abrió la boca y se tragó al soldadito en un pispás. Vaya por Dios, pobre soldadito. ¡Ay! El pez nadó hasta el mar con el soldadito de plomo dentro de su barriga. Sin embargo, pese a lo húmedo y oscuro de aquel vientre, el soldadito no sentía ningún miedo. Solo pensaba en reunirse con su novia, la bailarina de plomo. Plof, plof. Un chapoteo interrumpió sus pensamientos. El soldadito, muy extrañado, notó que el pez comenzaba a elevarse. ¿Pero qué pasa?, gritó el soldadito desde la panza del animal. Aquel pez enorme había caído en las redes de un barco de pesca. Bueno, ya atardecía cuando los pescadores regresaron a la ciudad con las redes llenas. Una vez en el puerto, los marineros cargaron los peces en dos grandes canastas y las llevaron al mercado de la ciudad. Quiso la casualidad que aquel día la madre de Pedro pensara en cocinar un delicioso pescado para la cena, y con esa intención se fue al mercado. Allí pasó un buen rato contemplando los hermosos ejemplares que vendían en las pescaderías, hasta que después de mucho mirar y remirar, la madre de Pedro decidió comprar el pez más gordo que había. La madre de Pedro regresó a casa muy contenta con su compra y le entregó el pescado a la cocinera. Vaya, qué pescado más hermoso. Haré un guiso con él que se chuparán los dedos, pensó la cocinera, mientras lo sostenía con las manos. Y enseguida cogió un cuchillo para cortar y preparar el pescado, antes de meterlo en el horno. Pero, un momento, ¿qué era aquello duro que había en la panza? Pero si es el soldadito de plomo que se le cayó a Pedro por la ventana, exclamó sorprendida la cocinera. La cocinera corrió a la habitación de Pedro. Aquí está el soldadito sin pierna que buscabas. Lo encontré, ¿a qué no sabes dónde? En la barriga de un pez, dijo muy excitada. Menuda sorpresa se llevó Pedro. Desde aquella tarde de lluvia había perdido toda esperanza de encontrar
a su querido soldadito. Y lo que son las cosas, ahora lo tenía de nuevo a su lado. «¿Cuánto te he echado de menos?», le dijo Pedro al soldadito mientras lo sostenía entre sus manos. «¿Quién sabe las aventuras que habrás vivido desde que te caíste de la ventana?». «Y que lo digas», pensó el soldadito con una sonrisa de oreja a oreja. Aquella noche, Pedro, antes de acostarse, colocó al soldadito de plomo en una estantería. ¿A que no sabéis dónde? Justo al lado de la bailarina. ¡Qué alegría sintieron los dos enamorados al verse otra vez juntos! El soldadito pasó toda la noche contando sus aventuras a la bailarina. Mientras el soldadito hablaba y hablaba, ella le cogía las manos y lo miraba con ojos brillantes de emoción. Al día siguiente, Pedro decidió ordenar todos sus juguetes. Pero cuando ya se disponía a coger a la bailarina de la estantería para guardarla en un cajón, una violenta ráfaga de aire entró por la ventana y arrastró a la muñequita de plomo hacia el fuego de la chimenea. ¡Oh! ¡No!, gritó el soldadito aterrado cuando vio a la bailarina caer en la chimenea encendida. Desesperado, balanceándose sobre su única pierna, el soldadito intentó rescatar de las llamas a la bailarina, pero cuando ya la punta de sus dedos tocaba los de ella, el soldadito perdió el equilibrio y también cayó al fuego. Vaya por Dios. ¿Y qué pasó? Pues que, a pesar de la terrible desgracia, las llamas envolvieron a los dos enamorados y sus pequeños cuerpos de plomo comenzaron a derretirse. Entonces pasó algo mágico. Al caer a la chimenea, los dos muñecos habían quedado unidos por un tierno abrazo. Poco a poco el plomo fundido de sus cuerpos fue tomando la forma de, ¿no sabéis qué?, de un corazón. Cuando por fin se apagaron las llamas, un gran corazón de plomo quedó sobre las cenizas. Era rojo y desprendía un extraño destello. Al despertarse a la mañana siguiente, lo primero que vio Pedro fue aquel corazón que estaba entre las cenizas de la chimenea. Y mientras se secaba las lágrimas que corrían por sus mejillas, el niño pensó: el soldadito y la bailarina por fin están juntos y felices. A partir de ahora siempre estarán unidos en un solo corazón. Espero que os haya gustado el cuento. ¿Sí? Bueno, pues colorín colorado, nuestro cuento se ha terminado. Hasta mañana. El que no levante el culo se le queda pegado. Hasta mañana. Buenas noches. Dulces sueños.